mala noticia? ¿Cuál quiere primero? La mala. ¿Seguro que empiezo con la mala? Bueno, a ver, ¿qué pasó? Llama a Javier, por favor. No, esa, ojalá no. Quisiera Dios que esta fuera la mala. No, vamos a tocar un tema muy importante. Realmente hay gente que no es consciente del tiempo que estamos viviendo. Y quisiera hablarles sobre una inminente. Cuando digo inminente me refiero que algo que es muy próximo va a pasar. Estoy hablando de lo que la Biblia le llama inminente aflicción. Vamos a verlo en unos minutos. Esta frase, inminente aflicción, no es una frase inventada, es una frase escrita en la palabra de Dios que tiene que ver con un tiempo específico de lo que estamos viviendo. Para poder entender esta palabra, quizás van a tener que ayudarme allí con el cursor porque no sé qué pasa. En el libro de Eclesiastés, ya está. A ver si en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, yo he compartido varias veces este versículo, pero yo necesito, hermano, que usted lo pueda entender. Porque si no lo entiende, es letra muerta. Es como que usted lee una telenovela, un libro donde hay una novela, ¿verdad? Entonces dice, los sucesos del presente. Miren, esta es una versión, se lo voy a mostrar en otra, en Nueva Traducción Viviente, dice, los sucesos del presente ya ocurrieron. A ver si entiende. Lo que estamos viviendo ya pasó. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Y lo que sucederá en el futuro, lo que vamos a vivir muy pronto en el futuro, también ya ocurrió antes, porque quizás está pasando ahora. Entonces dice la palabra que Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra. Mire, Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Es decir, que una y otra vez no es una vez y luego otra, sino una y otra puede ser 3, 4, 5 veces ese mismo suceso. En la versión... no, sí, van a tener que ayudarme ahí. En Eclesiastés capítulo 3, pero en la versión Biblia de las Américas dice, lo que es, ya ha sido. Y lo que será, ya fue. Y Dios busca lo que ha pasado. Miren qué interesante. Lo que es, lo que vamos a vivir en estos días ya ha pasado, ya se ha vivido. Y lo que será, lo que va a pasar, también ya pasó, o está pasando. Quizá está pasando y no nos damos cuenta. Ahora va a ver eso. Y Dios busca lo que ha pasado. Muy bien. Quisiera hablarles de algunos datos históricos, porque hay gente que todavía no amaneció. Están dormidos, ¿no? El 21 de agosto tuvimos un acontecimiento muy importante aquí en la Tierra, y fue el eclipse solar. Lo que la gente no alcanza a entender es lo que sucedió después del 21 de agosto. Muchos no entienden que el 25 de agosto, cuando entró Harvey por Texas y dejó la destrucción que dejó, fue después del 21 de agosto, que fue un suceso que hemos profetizado aquí en la iglesia fácil hace 2 meses atrás. Pero hablamos de 2 fechas claves, uno es el 21 de agosto y otro es lo que va a suceder el próximo sábado, 23 de septiembre. Y la gente es como que camina en su vida, va al ritmo de su vida y se levanta todos los días de la misma forma, come de la misma forma, se viste de la misma forma, transita la vida de la misma forma, sin entender que hay 6 escenarios proféticos en la Biblia que nos están diciendo que el Señor viene ya. 6 escenarios. Ustedes me van a ayudar para recordar los 6 escenarios. Número 1. Bueno, sí, no lo vamos a poner en orden,
pero muy bien. Israel es un escenario profético. La Biblia habla de que lo que sucede en Israel va a afectar al mundo. Muy bien, número uno, Israel. Número dos, el cosmos. ¿Qué significa el cosmos? Los astros en el cielo. No estoy hablando de astrología, estoy hablando de astronomía. Los astros en el cielo nos están indicando señales. Una fue lo que sucedió el 21 de agosto. Un astro cósmico sería lo que hemos visto, el eclipse solar. Pero ahora el 23 de septiembre vamos a ver otra señal muy importante, porque la señal astronómica que vamos a ver el 23 de septiembre, próximo sábado, mire esto, nunca en toda la historia de la humanidad, nunca se dio. Y vamos a ver dos constelaciones unirse. Estamos en la constelación de Júpiter, no tiene que ver con astrología, por favor entiéndame bien, lo que estoy diciendo es astronomía. Júpiter embarazó a la constelación de Virgo. Y dicen los científicos que vamos a ver el sábado por la noche, yo le diría que el sábado por la noche prepóngase a buscar algún telescopio, algo que con el cual usted pueda dimensionar lo que vamos a ver en el cielo. Dice la astronomía y la ciencia de que vamos a ver la imagen de una mujer embarazada. Y dice algo muy interesante, a su espalda va a quedar el sol, pero en su cabeza van a aparecer 9 estrellas, no 12, 9, pero se van a alinear junto con esas 9 estrellas planetas, gracias. 3 planetas, que 9 más 3 son 12. 12 estrellas luminosas que vamos a ver a la cabeza de la mujer, pero a los pies de la mujer vamos a ver la luna. Y sobre ese embarazo, el 23 de septiembre daría a luz, señal de lo que la palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis capítulo 12. Ese cumplimiento astronómico es lo que ya está profetizado en Apocalipsis 12. Y es el nacimiento de un hijo. Es que en Apocalipsis 12 hay 2 nacimientos. Hay un nacimiento por cesárea y hay un nacimiento por parto natural. Entonces, el 23 de septiembre, el parto natural tiene que ver con la iglesia. Y Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, habla de un águila que vuela, que empieza a volar, que es la iglesia, en el rapto. Y que empieza el águila a mirar a la tierra y dice 3 ay de los moradores de la tierra. Porque en el momento que la iglesia sea raptada en la tierra, van a suceder 5 meses de una pretribulación. Luego vienen 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Ahora, claro, si nosotros vivimos la vida como la hemos vivido, sin entender lo que va a pasar, hermano, quiero decirte que en cambio de viajar a tener un encuentro con el Señor en el tribunal de Cristo, muchos se van a quedar. Porque la Biblia dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Si yo estoy aquí, en un abrir y cerrar de ojos, recuerde, 2 de Pedro dice claramente, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso implica que lo que va a demorar allá arriba, el juicio que yo voy a tener, donde hoy Cristo, mi abogado, va a ser en aquel momento mi juez. En un abrir y cerrar de ojos yo vuelvo al cuerpo, si no alcancé la altura del Señor Jesucristo. Si mis obras no fueron las obras que Dios esperaba de mí, yo voy y vuelvo a este cuerpo. Como es en un abrir y cerrar de ojos, mi cuerpo no se alcanza a caer, la ropa no se alcanza a caer, voy y vuelvo y entro a esa pretribulación de 150 días, entro a los 3 años y medio de tribulación y voy a entrar en los 3 años y medio de gran tribulación. Ahora eso, claro que no se lo deseo a nadie, porque solo el que puede
puedan leer Apocalipsis capítulo 16, se va a dar cuenta de las cosas que van a suceder aquí en la tierra. Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 9 y dice que cae un ángel, que sabemos quién es esa estrella, que es Lucifer, Satanás, va a caer y va a abrir el pozo del abismo. Y todos los demonios que están encerrados, eso lo está diciendo Apocalipsis capítulo 9, van a salir. Algunos, usted tiene que ponerse en el lugar de cuando Juan escribió. Lo que él estaba viendo, él no lo podía describir. Entonces dice, salieron del pozo del abismo langostas, pero no eran langostas. Eran demonios. Langostas que no eran langostas, pero también dice que picaban como escorpiones, pero que no son escorpiones. Son seres angelicales de maldad que van a salir a traer caos, destrucción y muerte a toda la tierra. Miren, estamos hablando que hoy en la tierra somos 7.600 millones de habitantes. Y dice el capítulo 9, el versículo 15, dice que una tercera parte de la humanidad va a morir. Escuchen, estamos hablando de aproximadamente unos 2.500 millones de personas que van a morir en la tierra. Escuchen, 2.500 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial murieron 53 millones. Imagínense lo que son 2.500 millones de muertos. Y entonces en el capítulo 29 del mismo pasaje de Apocalipsis 9 dice, y esos que se quedaron no se arrepintieron. Señor, ¿cómo es posible que haya gente que no se pueda, viendo la destrucción, hermano, que va a venir, no se arrepintieron? ¿Por qué le quiero decir esto? Porque hay algunos datos que quizás nosotros no hemos entendido. Miren, yo quiero, traté de tomar solamente alguna información. Dijimos, el 21 de septiembre tuvimos una señal. El 25 ya comenzamos a sufrir los efectos de un tremendo huracán, Harvey, que entró por Texas. Ustedes saben, entró a 1 hora y media de aquí, hermano. Entró en Corpus, la destrucción que trajo. Luego entró a Houston, la destrucción que trajo. Pero estaba mirando esto, hermano, en el Harvey, perdón, en el huracán Irma, más de 6 millones de personas fueron evacuadas. Este dato es único. Nunca sucedió algo como esto. Pero no se asuste, eso no es nada. Estuvo 37 horas, hablo de Irma por ahora, con viento sostenido de 290 kilómetros por hora. 37 horas sosteniendo, acuérdense que están los vientos rotativos y los vientos traslativos, que son los que van trasladando, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Pero para que tengamos una idea, en Filipinas en el 2013, un huracán, un tifón, estuvo 24 horas a 290 kilómetros por hora y murieron 6.300 muertos. La ventaja de haber sacado toda esta gente fue que no murieron tantos. Algunos dicen que son 60 en realidad los que murieron, porque el gobierno de Cuba no está dando las cifras oficiales de las personas que murieron con el huracán Irma. El gobierno no quiere dar, no sabemos por qué. Bueno, sí sabemos, pero no sabemos en realidad cuántos son los que han muerto. Ahora miren, estamos hablando de que entre los dos huracanes, por eso le dije, tengo una mala noticia, vienen 3 más. El martes llega uno a Florida, otra vez. No solamente está José, que yo ya lo escuchamos varios, ya lo estuvimos escuchando. Uy, viene José, sí, viene José. Luego viene María y luego viene Elí. El poderoso es María. Es otro huracán que ya se está formando en el Atlántico, que es una tormenta tropical, pero que ya está lista para ser huracán. Y entra, ¿sabe dónde va a entrar a golpear? Otra vez. Las Islas Vírgenes. Va a entrar por República Dominicana, tomando otra vez el norte de Haití. Va a entrar a Cuba y entraría a Florida. Imagínense, la gente todavía está regresando, algunos a su casa. Dice, ahora, la gente no entiende, hermano, que estas son señales. Que cuando Lucas 21 y Mateo 24 está hablando de lo que va a pasar, y dije, hermano, y prepárate para el loquito de Corea del Norte.
porque ese le va a tirar el bombazo a Estados Unidos. Después quizá desaparece, pero que van a morir una cantidad impresionante de gente en Estados Unidos. No dudo eso, porque Estados Unidos está bajo juicio de Dios. Yo estoy aquí porque amo esta nación, pero no puedo ser ciego. Por eso cantábamos, Señor, quítanos la venda que podamos ver como tú miras. Entonces la pregunta del $1.000.000 es, ¿cuánto tiempo nos queda? Y de eso voy a hablar ahora. Esa es la buena. La mala que viene en tiempo de aflicción como no te imaginas. Pero mire, un dato que saqué ahora, para que tenga una idea. Porque nosotros pensamos, bueno, ¿saben estos dos huracanes cuántos millones de dólares le trajeron como pérdida a los Estados Unidos? 290.000 millones de dólares. Escuche, 290.000 millones de dólares de pérdida entre los dos huracanes, entre Irma y Harvey. Pero miren qué otro dato interesante. Este jueves que pasó, el gobierno federal reportó que 62.000 personas del estado de Texas han solicitado el seguro de desempleo. ¿Saben por qué? Si no, deben el otro micrófono. Hermano, imagínate que tú tienes un empleo. Te llegó el huracán. Dejaste el trabajo, por supuesto. Primero, ¿quién está? Tu familia. Ahora tú te vas, como lo que pasó muchos de Miami, que se fueron a Tampa, y cuando se cruzaron para el lado oeste de Tampa, hermano, el huracán pegó la vuelta y entró por la parte oriental. Es decir, y Miami se cerró. Pero ahora ya no podía regresar a Miami. Cuando, hermano, la destrucción que trajo es tanto. Entonces dicen los economistas de los Estados Unidos, esto nos sacaba la información hoy, que no va a pasar mucho tiempo en que Estados Unidos se tiene que sumir en tantos millones y millones de dólares. Dicen que más de 1 millón de autos fueron inundados. Así que por la duda usted no compre un autito, viste, que alguien te lo venda barato, porque son los autos que se inundaron allá, que lo trajeron para acá, que lo van a vender, y a los 2 meses, 3 meses, la parte electrónica deja de funcionar. Entonces estaban recomendando, compre carros en un dealer, si va a comprar carro. Yo les sugiero que no gasten un solo dólar más. Y ya vamos a ver el consejo de Pablo. Muy bien, yo les preparé un video de 2 minutos de los desastres naturales que hemos vivido solo en el año 2017. Vamos a comenzar en septiembre de 2017, hablando del terremoto en México. Y no le nombré Max y qué le decía, lo que sea. Bueno, podremos verlo al video. Preste atención, por favor. Estos son acontecimientos
día miércoles estábamos enseñando acerca de lo que es escatología. Algunos piensan que escatología es el estudio, logía es estudio. Escatos no es el tiempo del estudio del futuro, sino el estudio del final. No es lo mismo el futuro que el final. El futuro puede ser mañana, pero el final es el final de la historia. Entonces estamos viviendo un tiempo sumamente, pero sumamente indicativo. Es un tiempo indicativo. Nos está indicando algo. Y mire, antes de entrar a este versículo, yo necesito explicarle un poquito algo. Usted va a ver que en este pasaje de Corintios, Pablo parece bueno, siempre fue un bicho raro, pero parece tan raro lo que dice. Le dice a las doncellas, escuchen las chicas que no se han casado, le dice, no se casen. Dice, a los que no se han casado, no se casen. Y le dice a los que están casados, le dice, y los que están casados, vivan como si no estuvieran casados. Eso es raro. Mire ese mandamiento del apóstol. Y entonces habla de los que lloran, de los que están alegres y de los que compran. Mire estos tres. Mire ese mensaje dirigido a los que lloran. Como diciendo, no llores más, porque ya se termina el tiempo de llorar. Pero los que están alegres le dicen, dejen la alegría, es decir, déjense de fiestas, porque vamos a entrar en un tiempo que ni se van a imaginar. Y luego le dice, y a los que compran, viste que cuando vos vamos a suponer que compraste un carro nuevo, querés subirte todo el día arriba del carro y andar, aunque sea, viste, hasta el Walmart y volver, pero querés estar arriba del carrito nuevo. Dice, y los que compran, no vivan como disfrutando lo que compran. Ahora se lo voy a explicar. Pero para poder entrar a este pasaje, que yo todavía no quiero entrar, es necesario que nosotros tengamos una pequeña introducción de lo que pasaba. Miren, la iglesia de Corinto, para que ustedes se ubiquen, Corinto estaba al sur de Grecia. Es decir, que estaba entre Europa y Asia. Y la gente entraba por barco, generalmente por barco, pasaba por Grecia y de Grecia iba a Europa. Pero en este lugar, en el sur de Grecia, estaba la iglesia de Corinto. Pero en Corinto, a 600 metros de altura, había una iglesia, escuchen usted, con nada más que 1000 profetisas prostitutas. ¿Escuchó? Una iglesia donde había más de 1000 mujeres que eran sacerdotisas, pero que a la misma vez eran prostitutas. Ejercían la prostitución. Entonces todos los barcos que llegaban, iban allí, daban sus ofrendas y tenían relaciones con las prostitutas. Y cuenta la historia que a las 7 de la tarde aproximadamente, esas 1000 prostitutas que estaban allí arriba de la montaña en una iglesia, bajaban y buscaban sus clientes. Entonces imagínense que la iglesia de Corinto era una iglesia que había sido fundada por Pablo. Pablo había llegado a ese lugar, había empezado a predicar en una sinagoga, se convierte el líder de la sinagoga, allí estaba Priscila y Aquila, y entonces forman un equipo pastoral, y luego de predicar en la sinagoga ellos comienzan a formar una iglesia. Cuando Pedro se queda aproximadamente 1 año y medio en Corinto, tratando de levantar una iglesia en ese lugar, en ese ambiente, hermano, donde la prostitución era algo de todo lo que tú veías, prostitutas por todos lados. Pero lo llamativo de eso no es eso. El problema no eran las prostitutas, para nada. Y para Dios nunca lo fueron. Al contrario, Dios le dice a los religiosos que las prostitutas van delante de los religiosos al reino de los cielos. Imagínense cómo serían los religiosos. Para Dios, la prostituta no es ningún problema. Lógico, cuando se arrepiente y cambia de vida. Pero
Pero lo cierto es que en esa ciudad, hermano, había hasta incesto. Y eso había entrado dentro de la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo es muy duro con la iglesia de Corinto, muy duro. Es más, hay una carta, la primera carta en realidad a Corinto desapareció. Se le llama la epístola perdida, que fue una carta que Pablo le hace, ni bien después de estar ese año y medio en Corinto, le hace una carta y esa carta se pierde. Y se pierde otra carta que Pablo también escribe después de Primera de Corintios, que tenemos hoy en la Biblia, y también se pierde eso. Interesante. Es decir, que la primera y segunda Corintios no son primera y segunda. Primera Corintios sería la segunda, y la que hoy tenemos por segunda Corintios sería la cuarta. Imagínense. Pero lo cierto es que en ese momento, hermano, histórico, Pablo tira una bomba. Yo quiero ver qué es lo que dice Pablo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. A ver si me ayudan ahí. Porque no habla de cosas. Mire eso. Déjenme decirles lo siguiente. Amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. Usted va a ver que nosotros dijimos que lo que estamos viviendo, ¿qué pasó? Ya fue. Y lo que será, ya es. Es decir, esto que ya vivió la iglesia primitiva al principio, es lo que vamos a vivir nosotros ahora. Escuche eso. Por eso es importante que usted entienda Eclesiastés 3:15. Dice, déjenme decirle lo siguiente, amado hermano. El tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante los que están casados, mire eso. ¿Cuántos casados de aquí levanten la mano? Voy a preguntar al rey. ¿Cuántos felizmente casados levanten la mano? ¿Los que están casados aquí? Levanten la mano. Ok. 70%. Y por fe, el 80%. Así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Para que usted entienda esto, esta carta Pablo la escribió en el año 55 después de Cristo. Primera de Corintios la escribe en el año 55. Pero mire lo que pasa. Pablo se está anticipando y está diciendo, va a venir. ¿Cómo fue el título del mensaje, por favor? ¿Inminente qué? Aflicción. Pablo dice, ahora lo vamos a ver eso, el tiempo que queda es muy breve. Y entonces otras versiones dicen, el tiempo de aflicción se acerca. Ahora lo vamos a ver eso. Pero lo cierto es que de ahora en adelante le está diciendo al matrimonio, vivan como... Es decir, olvidándose de la esposa. ¿Dice eso? ¿Dice eso? Dice que se olvide, que ya no piense más en el matrimonio. ¿Dice eso? Ahí dice que no se concentre solamente en el matrimonio. De aquí es que la Iglesia Católica tomó este concepto y lo arraigó como una legislación dentro de la Iglesia Católica Romana, y que es el celibato. Tomando algunos versículos que ya no vamos a leer ahora, no se preocupen. Yo quiero que vaya entendiendo por parte esto. Amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. Ahora miren, en el año 55 Pablo escribe eso. Pero él se anticipa. Acuérdense que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En el año 64 después de Cristo, es decir, podríamos decir 9 años después de que Pablo escribe esto, viene la persecución por medio de Nerón a la iglesia cristiana. Hasta el año 65, 64, 65, el cristianismo era visto como parte del judaísmo. Pero sucede algo en Roma, específicamente en Roma, un incendio de magnitudes muy importantes. Y entonces algunos dijeron, fue Nerón es el que hizo que permitiese el incendio. Y Nerón tiró la pelotita a los cristianos. Y Nerón le echa la culpa a los cristianos en el año 64. Y
y dice, no, fueron los cristianos. Y entonces vino una persecución y una masacre a los cristianos del año 64 en adelante, que hermanos, dicen que dentro de todos los tiempos de la historia donde se mataron personas, en ese tiempo, del 65 en adelante, vino una destrucción tremenda. Ahora imagínense, Pablo estaba viendo algo ya inminente, pero que pasó 10 años después, casi 10 años después. Pero él ya lo veía, él estaba viendo lo que pasaba. Por eso él escribe, déjenme decirle lo siguiente, amado hermano, el tiempo que queda muy breve. ¿Por qué Pablo estaba diciendo eso? Porque él había tenido una revelación de parte de Dios, de que se terminaba, los cristianos iban a ser perseguidos. Y hermano, en ese tiempo, Nerón, sabemos todo lo que hizo. Usted lea un poquito la historia. Y entonces se va a dar cuenta de todo lo que pasó con los cristianos hasta el año 313, donde Constantino, fíjese, Roma persiguiendo a los cristianos, matándolos, y luego Roma es la que absorbe al cristianismo. Mejor dicho, Constantino hace que la religión oficial sea la religión cristiana, entre comillas, y allí nace en realidad la Iglesia Católica, no en el año 0, sino en 325 después de Cristo. Lo que pasa es que la cambiaron. Esa es la realidad. Pero la Iglesia Católica nunca antes hubo papas. No, es decir, bueno, no me quiero quedar, no me haga que entre en el tema. Pero lo cierto, cuando Pablo está advirtiendo esto, le está diciendo, viene una persecución. Ahora, mejor dicho, él dijo así, viene una aflicción inminente. Esta palabra, estas dos palabras, aflicción inminente, es la que nosotros hoy tenemos que tener en nuestra cabeza. Porque déjeme decirle, viene una aflicción inminente. Yo, la verdad, pensé que Estados Unidos, según lo que había dicho Trump, le iba a sacudir con todo a Corea del Norte. Y le dio el ultimátum y le dijo, si usted, acuérdense que las Naciones Unidas le dieron 9 sentencias en esta última reunión que hubo en las Naciones Unidas. Y al otro día de la sentencia, volvió a tirar un misil. Japón podría haberlo derribado al misil. Y lo dejó pasar. Empezaron a sonar las sirenas en todo Japón. Y pasó del otro lado. Y todavía no hemos visto respuesta. Pero va a suceder algo después del 23. Porque es parte de los planes que ya Dios dijo. En Mateo 24 y Lucas 21 dijo, y habrá guerra. Y la guerra hablaba de etnias. Mire, hermano. En el acuerdo de la ONU que se presentó hace 3 días atrás, firmó Rusia y firmó China. Las 9 sanciones para Corea del Norte las firmó Rusia y las firmó China. Pero déjeme decirle algo. Hay un complot ya preparado entre Irán y Corea del Norte. Ya está hecho. Es más, escuchaba a un estratega norteamericano que dice que Corea del Norte no le va a tirar los misiles a Estados Unidos. Ya los envió por barco. Con barco de otra manera. Pero lo cierto, yo no sé si eso es cierto, claro, eso no, uno no puede decir, eso es cierto, pero lo que sí es cierto, que Irán y Corea del Norte, Irán ha armado a Corea del Norte. Y científicos iraníes han llegado a Corea del Norte para darles instrucciones específicas de cómo trabajar con la bomba de hidrógeno. Y no solo eso, sabemos que Irán y Rusia tienen convenios. Es decir, que no porque hayan firmado estas 9 declaraciones en contra de Corea del Norte, China y Rusia están diciendo que están del lado de Estados Unidos. Cuando se arme la guerra, te vas a acordar de esto. Rusia, Irán, se tienen que abrir. ¿Por qué? Porque hay una palabra profética que dice que, y por eso Israel es importante, que Israel va a quedar sola. Hoy Israel está siendo apoyada por Estados Unidos. ¿En qué momento Estados Unidos le va a quitar el apoyo? Cuando Estados Unidos sea bombardeada. Israel va a quedar sola. Para que eso suceda, Estados Unidos tiene que ser bombardeado. Porque Trump, el presidente que Dios ha puesto en esta nación, no le va a dar la espalda a Israel.
no le va a dar la espalda a Israel. Si fuera Obama, te digo que sí, porque Obama ya lo vimos. Obama sí le dio la espalda a Israel. Entonces hay una cosa que va a suceder, y es que Estados Unidos tiene que ser bombardeada. Y cuando Estados Unidos sea bombardeada, no va a tener la fuerza para poder respaldar a Israel. Y entonces se va a cumplir Ezequiel capítulo 38, cuando habla de la guerra de Gog y Magog. Hay dos guerras de Gog y Magog. La primera guerra de Gog y Magog es la que vamos a ver en estos días, pronto. Y allí nombra a las naciones. Está Rusia, dice Gog. Y está, sabemos quién es Magog de Rusia. Gog es el presidente de Rusia, el ministro, que en este momento es Putin. Eso ya está profetizado. Y están las naciones aliadas, entre ellas Irán, Siria, naciones que se van a aliar en contra de Israel. Si nosotros no vemos eso, hermano, por favor. Entonces, quizás nosotros tengamos la fortuna, por así decirlo, ¿no? La bendición de Dios, de que estamos tan al sur de Estados Unidos, estamos tan lejos de lo que pueda llegar a pasar en Estados Unidos del Norte, que posiblemente tengamos muchas ventajas. No así Miami, no así California. Porque San Diego, California, el segundo ejército más grande de los Estados Unidos, tiene la sede ahí. Y dicen los que saben que los barcos van a llegar y van a entrar en ese lugar, y en ese lugar van a detonar las bombas. 3 bombas de hidrógeno serían suficientes para destruir la Tierra. Imagínate, ya tiene una. Si nosotros, hermanos, no estamos viendo los ojos para ver lo que viene. No estoy queriendo, mire, mi intención no es que usted se asuste. Mi función es atalaya, y el atalaya lo que hace es anunciar que viene el enemigo, que viene la destrucción. Ahora, si usted se asusta y cambia de forma de vida, pero gloria a Dios que se asustó. Pero no es mi intención asustarme. Mi intención es explicarle lo que se viene. Y hay un evento que ya está profetizado en la Biblia, que es lo que va a pasar el 23 de septiembre. Yo no estoy diciendo que el 23 de septiembre viene el Señor, quiero que me entiendan. No dije eso, no estoy enseñando eso. Pero sí que el 23 de septiembre va a ser otra señal de las cosas que van a venir. Entonces no tenemos que prepararnos. Bien, a ver, si yo me voy, viene el Señor, vamos a suponerlo, viene el Señor, y vamos a tener la bendición de Dios. Vamos a decir así, que la mitad de esta iglesia se va con el Señor. Todos nos vamos, dice la Biblia que todos nos vamos ante el tribunal de Cristo. Pero cuando seamos juzgados allí, el 75% aproximado de la iglesia de Jesucristo vuelve al cuerpo. Y son los que van a pasar por la tribulación. Los demás pasan a la boda del Cordero. Pero vamos a suponer que la mitad de los que estamos aquí nos vamos. Es decir, vamos al tribunal de Cristo. Dios dijo, tenés buenas obras, intentaste ser fiel en el último tiempo, te consagraste y fuiste justo. 2 cosas, santidad y justicia, lo que está pidiendo Dios. Los que van a entrar allí son los que son santos, porque buscan la santidad, abandonan el pecado, la forma de vivir, pero que también son justos con el prójimo. No hagáis lo que no te gusta que te hagan. Entonces, si vos sos justo y vos sos santo y estás en este último tiempo, estás buscando a Dios con todo tu corazón, te vas a la boda del Cordero. Pero si se quedan algunos, yo quiero decirles que ustedes tienen que saber que esta propiedad, 6 acres, el Señor se la dio a Cielo de Gloria, a esta iglesia que hoy que entramos en el 4º año. Pero es para los que se quedan esta iglesia. Esta iglesia tiene lo que otras iglesias no tienen: leña, animalitos, monte, agua, pozo de agua. Ahí compramos un generador de corriente, porque durante el tiempo de la gran tribulación no va a haber agua, porque el agua se vende, y el que no tenga la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha no puede comprar y vender nada. Se termina todo. Ahí yo debería dejar mi cama de 2 plazas que tengo con mi esposa hermosa. Tómela, ya lo vi. Te irás. Pero si no te vas, acuérdate que aquí hay un lugar que te estamos preparando para ti, donde hemos sembrado atrás una cantidad de árboles frutales para que lo disfruten los que vienen, no nosotros.
nosotros estamos pensando en la iglesia. Porque dice la Biblia que los que tuvieron el encuentro con Dios y se queden en la gran tribulación, lo van a conocer en persona al anticristo. Y entonces sí que se van a volver, ahí sí que muchos se van a volver a Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 14 que habla de los 144.000 que no son judíos, porque en Apocalipsis 7 están los 144.000 que son judíos. Pero en Apocalipsis 14 están los 144.000 que no son judíos. Es decir, que por lo menos va a haber un grupo muy importante de gente que se va a quedar en tribulación. Que no van a permitir que el diablo les marque en su frente o en su mano el número de la bestia, 666. Pero se van a tener que quedar. Van a pasar por todas esas plagas. Entonces, hermano, decirle, ayúdame a ministrar, por favor, decirle que está al lado, no te vayas a quedar, hermano, no te vayas a quedar. Cambiar, no te vayas a quedar. Fabricio, no te vayas a quedar. Aunque sería un buen elemento para ayudarle a la gente, pero no. Sí, que ahora, ¿no? ¿Sabés cuántos dones se van a activar ahí ese día? ¿Sabés cuántas personas que tienen, viste, el mate quiere decir la cabeza, ¿no? La cabeza dormida, se van a agilizar las neuronas porque ahora van a tener que entrar. Perdón. Ayer también compramos unos mechones, yo no sé cómo le llaman. Eso para poner, viste, calentar el fuego. Garrafas. Y se la dejamos. Se la dejamos. Una carlitera grande también compramos. Carlitera es esa plancha para darle vuelta a las tortillas. Poner una brasita y eso queda para ustedes, hermano. Decirle del lado, te están hablando vos, a mí no. Te están hablando vos, a mí no. Le dejo la perra. Le encargo la perra, cierto, le encargo la perra, hermano. A Janita, la perrita nieta se la encargo, que no se la coma, che. Mírenla, hermano. No se la coma. Yo sé que la van a mirar con mucho cariño, pero en el momento de hambre te quiero ver. Dice que en Venezuela, viste, están corriendo la coneja, dice. Porque ahora están vendiendo carne de conejo. ¿Sabés lo que los tejanos que van a comer carne de conejo en esos días? Acá salen un montón de conejos toda la noche acá a correr. Yo ya me lo veo. Tengo un rifle también 22, ahí se lo regalo, hermano. Se lo regalo. Y la mira telescópica la regaló un hermano, la registró bien, así que tira bien. Le podés dar un conejito y tenés un guiso ahí, conejo. Bueno. Y se lo digo de esta forma, hermano, para ver si agarran la onda. Para ver si le entienden. Pero por eso cantábamos, abre mis ojos, Señor. Quítame las vendas. Pero mire, esto no es nada. Ya termino. Ayúdenme, muchachos. Miren lo que dice el 25-26. Ahora, con respecto a la pregunta, es decir, escucha, acuérdese que Pablo escribió esta carta en el año 55 después de Cristo. Que hubo una carta antes, que antes Pablo ya había estado en Corinto formando la iglesia 1 año y medio. Entonces alguien le mandó una pregunta, seguramente era un joven de la iglesia, que le hizo esta pregunta a Pablo, y dice en el verso 25, ahora, con respecto, está hablando Pablo, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, a ver, ¿cuántas jóvenes en esta iglesia todavía no se han casado? Levante la mano. Una. A ver, levante la mano. No, le daba 3, 4, como 200 hay aquí. ¿Y allá? 400, ese para el video. 400 y 200, 6. 4 y 2, 6. Bueno. A la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, mire. Para ellas no tengo ningún mandato del Señor. Es decir, que Pablo no está diciendo algo que era un mandato. Pablo está diciendo algo que a él le parecía que debía ser así. Y dice, no tengo ningún, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza, que le transmitiré a ustedes debido a la crisis actual. ¿Qué crisis actual? Si en el momento que Pablo está escribiendo eso todavía no había persecución. Él se estaba anticipando diciendo viene la persecución.
y que fue real, pero fueron 9 años después. En el reloj de Dios, 9 años, hermano, es como si fuera unas milésimas de segundo. A ver, cuando Dios dice a este cabezón hablando de alguien que es, viste, obstinado, ¿no? A este cabezón, porque no me hace caso, no le voy a hablar por media hora. Y Dios cuando dice no le voy a hablar por media hora, son 47, casi 48 años aquí en la tierra. Para Dios, allá en el cielo, media hora. Para nosotros en la tierra, mirá si por 47 años Dios no te habla. Porque has sido obstinado. Nunca te volviste de corazón a Dios. Entonces aquí Pablo no le erró tanto. Porque 9 años de Pablo, para Dios, milésimas de segundo. Dios dijo, a ver, Pablo, me dijiste, bueno, ok, ahí va. Cuando llegó, ya había pasado el 9 años. Pero que pasó, pasó. Y entonces dice, debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. ¿Cómo que se quede como está? Sí, está diciendo que si estás casado, quédate como está, no te divorcies. Pero si estás soltero, no te cases. Y ahí es donde la Iglesia Católica tomó el tema del celibato. Miren, por favor. En la Biblia de las Américas dice, creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Pablo ya no veía venir, él veía venir la persecución. La presente aflicción, miren, presente aflicción. Esa palabra presente aflicción en el original griego es inminente aflicción. Por eso el tema de hoy es inminente aflicción. Inminente aflicción. Y dice entonces, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Yo pregunto, vamos a hacer un ejemplo. Viene la persecución. Vamos a suponer que vamos a retrotraernos a la historia. Viene la persecución. Y el Imperio Romano tomaba un matrimonio. Gracias a Dios no va a pasar. Un matrimonio. Entonces lo agarraban a él y le decían, mira, o renuncias a Cristo o te matamos a la mujer. Entonces él ahora tenía que pensar como él. Si él hubiese sido un soltero, al no tener mujer, te matamos, mátenme. Pero cuando vos tenés que pensar que si te mata la mujer, los hijos quedan huérfanos, la cosa cambia, ¿verdad? Y entonces Pablo está pensando en eso. Por eso Pablo está diciendo, no, viene la destrucción, muchachos, mejor no se casen, porque van a tener turbación de espíritu. Ahora lo vamos a ver eso. El otro versículo, por favor. Mira el verso 26, la Reina Valera dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Había una necesidad que apremiaba, que era la persecución que venía. Que haría bien el hombre en quedarse como está. Seguimos. En Corintios 7, verso 29, Reina Valera dice, el tiempo es corto. Mire, yo quiero que vean las versiones cuando habla de esto. El tiempo es corto. El tiempo apremia. Inminente aflicción. ¿Qué significa? Seguimos. En la Biblia de las Américas dice, el tiempo ha sido acortado. El tiempo ha sido acortado. Y la nueva versión internacional dice, el tiempo que queda es muy breve. Ahora miren, la palabra tiempo, allí en griego, es kairos. Y si es kairos, no es cronos. A ver, cuando hablamos de tiempo, cronos es el tiempo, la hora. Bueno, son 1:10. Ese es el cronos. Pero el kairos es un tiempo de Dios. El kairos es un tiempo específico de Dios que habla de lo que va a pasar, de algo especial que va a pasar en los tiempos de Dios. Esta palabra tiempo aquí es kairos, no es cronos. Primera de Corintios 7:31 dice, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Mire. Yo veo algunos videitos en Facebook, tan lindo, paisajes hermosos, río, y no nos damos cuenta de lo que ahora está diciendo la palabra. Es una apariencia, algo muy pasajero. Miren, la otra. La Nueva Traducción Viviente, hablando de este versículo, dice, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Solamente esperemos unos bombazos y
Y ya se van a dar cuenta de lo que va a ser. La destrucción. Así como le mostré el video de 2 minutos y medio de lo que está pasando solamente en el 2017. Te quiero ver, hermano. Cuando de un saque así, volvemos al siglo XIX. Nada de electricidad, nada de carro funcionando, porque afecta el pulso magnético y automáticamente nada de lo que sea electrónico y de energía va a funcionar. A cocinar como antes. Ahora bien, seguimos. Inminente aflicción. Ay, ay, ay. Me diría alguna joven aquí que no se casó: pastor, ¿qué me está diciendo, que no me case? No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que si te vas a casar, piense muy bien, porque ahora entramos en un tiempo muy diferente al tiempo que hemos estado viviendo hasta hoy. Pastor, ¿usted me está diciendo que yo me divorcie? No, no te estoy diciendo, te digo que cuide muy bien a tu esposa, pero que ahora vas a tener que atender mucho más las cosas espirituales. Y eso lleva tiempo. Es decir, que no podés dejar de atender a tu esposa, vos no podés dejar de atender a tu esposo, pero que tu tiempo sea adecuado en prepararte, porque te vas de viaje, che. Te vas de viaje. Nos vamos de viaje. Esto es pronto. Este viaje es pronto. Entonces el que está casado y tiene hijos, el matrimonio que tiene hijos, tiene que ocuparse de que esos hijos también vayan a partir. Llegando al tribunal de Cristo, Dios diga: aprobado. Y el pase de 7 años a la boda del Cordero. Hermano, tenemos que dejar de jugar a ser cristiano. Y hay una sola cosa que yo debo lograr. Primero, salvar mi vida. No es ser egoísta. No. Es que, hermano, ¿cómo yo pretendo salvar a mis hijos, mi esposa, a la familia, a mis tíos, mis primos, mis hermanos, mis vecinos? ¿Cómo voy a salvar a otros si primeramente yo no me salvo? Buscar tu santidad. La Biblia dice: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Algunos, viste, le duele un poquitito a la muela o piensa que le duele la muela y ya no viene de eso. Si no te alimentás de las cosas espirituales, hermano, si no lees nunca la Biblia, imagínate vos, nunca la lees. Llena de polvo está en tu casa la Biblia. Por lo menos que recibas algo el domingo. Por lo menos. Es como decir 6 días de ayuno y un día de un vicio. Porque el alimento realmente sólido, hermano, lo tenés que adquirir vos en tu casa. Estudiar. Los miércoles tenemos estudio de todo lo que es escatología. Yo mucho no veo. Yo supongo que no estarán trabajando en ese punto. Las ocupaciones, hermano, del mundo. Las distracciones del mundo. Pero le quiero decir algo. Escuche bien. 1 Corintios, capítulo 7. Del verso 29 al 31 es profético para este tiempo. Se lo leo y termino. Se lo voy a leer en esta versión, la preparé nueva traducción viviente. Es una muy buena versión que explica muy bien para aquellos que les cuesta entender un poquito la palabra de Dios. Escuchen. Escuchen porque termine. Ya le digo. 1 Corintios, capítulo 7, del versículo 29, dice así. Por favor, hermano, presta atención. No se distraigan. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante los que están casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, sus alegrías ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse
a las cosas del mundo. Pues este mundo tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. He dicho. Ahora le voy a pedir un favor. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Tenga un minuto de reflexión. Traiga a su mente las cosas más importantes que usted escuchó hoy aquí. No se distraiga. Solamente, por favor, ya estoy hablando. Por favor, solamente en sus mentes, un minuto, tenga una reflexión sobre la palabra que hoy hemos soltado en este lugar. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Pedir al Espíritu Santo, hermano, pedir al Espíritu Santo que grabe en tu mente y en tu corazón lo que fue de Dios, que hoy se habló aquí. Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es tan clara, Señor. Es tan real. Gracias, Señor, porque lo que es ya fue. Y porque lo que será ya se ha vivido. Gracias, Señor, porque tú repites cosas en la historia para enseñarnos, para estar atentos, para no sufrir los daños que sufrieron otros antes de nosotros. Señor, gracias porque estamos en el tiempo final de la historia de la iglesia. Y eso es una bendición. Irnos contigo va a ser lo mejor que nos pueda pasar. En toda la historia de la humanidad, lo mejor que nos puede pasar es entrar a una eternidad contigo, Señor Jesús. Padre, lo que hemos visto a través de lo que prepararon los jóvenes, Señor, que nada del mundo nos logre atrapar. Señor, que podamos recurrir y volvernos a ti con todo nuestro corazón, sabiendo que estás con los brazos abiertos para recibir a tus hijos pródigos. Que estás dispuesto, Señor, a perdonarnos, a restaurarnos, a hacernos nuevos. Pero, Señor, que amas tanto tu iglesia, que tú no la puedes dejar en la tierra, porque si la dejas, la cosecha se echa a perder. Gracias, Señor, porque vienes a buscarnos. Y porque aquella palabra maranata que hemos cantado y hemos predicado, Señor, ya nos estamos acercando a esa hora, a la hora de tu venida. Oh, Señor, que muchos puedan volverse,
volverse a ti de todo corazón. Señor, si hay aquí alguien que ha vivido de espaldas a ti, haciendo de su vida lo que bien le parece, Señor, que este sea el día, en que esa persona tome una decisión por ti, de buscarte, de conocerte, de inquirir en tu palabra y saber lo que viene. Señor, yo no sé si serán meses, si serán años, pero tú lo sabes. Y sea el tiempo que fuere, Señor, yo quiero estar preparado. Padre, lo mismo anhelo, Señor, para tu iglesia, para esta iglesia que apenas cumple 4 añitos. Por favor, Señor, que podamos estar preparados y juntos vivir una eternidad contigo. Bendigo tu iglesia, Señor, bendigo cada persona que está aquí, cada familia que está aquí. Padre, por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y bendícenos. Quiero pedirte, iglesia, que te